En esta mañana nos da mucho gusto recibir al doctor Joaquín Cardeña, doctor en Derecho, especialista en temas fiscales, que como cada semana viene a compartirnos temas relevantes, temas que tenemos que aprender y sobre todo dudas que pensamos que son ciertas y al final nos las aclara. Doctor, bienvenido, como siempre, muchas gracias. Buenos días, Cristel, muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas de NutriRivas y aquí estamos una semana más para platicar con ustedes todos los temas jurídicos y un gusto para asesorarles si tienen alguna duda, pues ese es el momento que puedan preguntar para que podamos platicar de ellas. Doctor, importante hablar del matrimonio y de cuando nos casamos. ¿Qué elegimos? ¿Cómo vamos a compartir los bienes con nuestras parejas? ¿Qué nos conviene? ¿Qué no nos conviene? Hay regímenes que conocemos y otros que no. Así es. De entrada, el régimen patrimonial del matrimonio, pues solo son dos, los regulados en México y obviamente en el estado de Yucatán, que es la sociedad legal que todos conocemos como bienes mancomunados o la separación de bienes. Aquí pues siempre entran a veces no solo, bueno, ya tomar la decisión de casarse pues ya es un poco difícil, ¿no? Porque a veces pues, sobre todo estas generaciones nuevas que a veces no quieren tener compromiso establecido bajo el estado de la legalidad, que esa es la realidad, el matrimonio que realmente vale es el que firmamos ante un oficial del registro civil y es el que te va a traer responsabilidades, derechos, obligaciones, consecuencias o beneficios. Y en este caso, pues, tenemos esos dos regímenes patrimoniales, que es la sociedad legal o la separación de bienes. Si tú me preguntas qué les conviene, pues a quién te va a decir que como le fue en la feria, es lo que más le conviene. Así es. Muchos dicen que lo mejor es por bienes separados. También dicen que bienes mancomunados o esta sociedad ya no se utiliza tanto. ¿Qué tanto es cierto esto, doctor? Pues mira, la sociedad legal lo que trae es que en el momento que tú firmas tu acta de matrimonio, tienes que compartir todo lo que se adquiere en esa sociedad. Por eso es una sociedad legal, bienes mancomunados. Todo lo compartimos. Todo lo que entre en el caudal de ese matrimonio se va a dividir al final, en teoría, o lo que debe de ser es el 50%, o bajo los arreglos que lleguen en un procedimiento que ustedes decidan cómo liquidar esa sociedad. ¿Por qué? Porque también entra también la parte no solo del matrimonio como tal, sino también de los bienes que se adquieren. En este caso, los hijos que se tengan, las partes proporcionales, cómo vamos a liquidar esa masa del caudal que ya hicimos después de que nos casamos. Ojo, nada más que hay una limitante en la sociedad legal. Todo lo que se adquiera por donaciones, herencias o algo en testamento no entra en la liquidación de ese matrimonio. Es decir, todo lo que tú adquiriste antes del matrimonio sigue siendo tuyo y no va a entrar en el caudal de esa masa para liquidar en el momento que pudiera existir una separación. Y ya casados, si lo que quieres es que en algún momento el temor que tengan los papás o algún familiar de decirle, pues no te voy a dejar una casa, no te voy a dejar un vehículo, no te voy a dejar algo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tengo algún problema ya sea con la esposa o con el esposo y por lo tanto no hay ningún problema. Si están casados por bienes mancomunados o sociedad legal, eso no entra en el caudal de lo que se va a liquidar en el momento que pudiera existir una separación o el divorcio. Sigue perteneciéndole a la persona que le heredaron ese bien. Correcto. Ahora, en el caso de bienes separados, ¿qué ocurre en este caso? Supongo que es cada quien con lo suyo, pero hay matrimonios que, aunque tengan estos bienes, compran cosas en conjunto. Así es. Y para eso, ¿qué deberíamos hacer? Hay una figura que existe en nuestro código que obviamente pues a veces nadie la toma en cuenta, como pasa muchas veces, ¿no? O sea, estamos tan ilusionados, nos queremos casar y vamos a firmar y como siempre sucede y lo hemos platicado en otras cosas, hay sucesos en la vida que lo que no queremos tocar son a veces las partes materiales que al final de cuentas es lo que te va a traer el problema o la tranquilidad. Y por ahí dicen que la tranquilidad no tiene precio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Existe una figura que se llama capitulaciones matrimoniales, que esas las puedes hacer antes de que te cases por bienes separados, si tú quieres. ¿Para qué? Es precisamente un contrato que te va a permitir regular la relación económica de tu matrimonio. Y tú me vas a decir ahorita, bueno, por bienes separados, como bien dijiste, cada quien es dueño de lo que tiene, pero ya casados, pues entonces compramos cosas, pero como estamos en separación de bienes, pues no puede salir a nombre de los dos,
a excepción de que se compre un predio, que pueda existir una copropiedad, pero lo normal es que te den un crédito, lo compres, sale a un solo nombre y esa persona en el momento de liquidar, pues es el susodicho o el propietario del bien supuestamente. Pero si tú hiciste unas capitulaciones matrimoniales, entonces ahí vas a decidir que lo que se adquiera en ese matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, también te corresponda una parte. ¿Por qué? Oh. Porque ya está establecido en ese contrato que precisamente el espíritu de ese contrato pues es regular la relación económica del matrimonio y lo que se adquiera dentro del matrimonio en ese régimen patrimonial de separación de bienes. Ahora, doctor, nadie se casa pensando que se va a separar, pero lamentablemente ocurre en ambos casos, tanto en la sociedad como en los bienes separados. ¿Qué ocurre al momento de dividir este tipo de cosas? Por ejemplo, compramos una casa en común. En ambos casos, aunque tengamos estos regímenes, podemos unir el dinero para comprar una casa, para comprar un vehículo. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Cómo ocurre la división? Si estamos en separación de bienes y no existen las capitulaciones matrimoniales, así hay que especificarlo. ¿Por qué? Porque si no lo especificamos en el momento que vamos a hacer la operación de compra-venta, nos podemos meter en un problema en el momento que venga la separación. Que bien tú dices, nadie se casa para divorciarse, pero son como los seguros, nadie los compra porque sabes que vas a tener un accidente, pero lo más seguro, vale, la verdad es que tengamos un seguro, ¿no? Claro. Entonces aquí lo importante que es mejor tener un contrato que nos regule y si no lo tenemos porque a lo mejor No no lo lo hice. hicimos, podemos entonces especificar en el momento que yo voy a adquirir un bien raíz, en este caso, que es la pregunta que tú me haces, un bien inmueble, bueno, yo voy a dar una parte, pues esa parte que se estipule dentro de nuestro contrato que voy a adquirir, pero que yo estoy aportando, ¿para qué? Para que si viene una división, pues yo también tenga como reclamar mi parte proporcional de lo que yo di. Que eso tampoco sucede normalmente. Nadie se preocupa por eso. Yo le meto el dinero a la relación, compro el predio, pero lo pongo a nombre de mi esposa, a nombre de mis hijos o al nombre de alguna persona. Y obviamente cuando viene la división, pues lo que es de ella y lo mío es mío. Pero si se hubiera hecho unas capitulaciones matrimoniales, pues entonces hubiéramos podido tener al menos pues una oportunidad de poder dividir lo que nos compete y lo que nos corresponde. Asimismo, en el caso de la sociedad legal, pues que ahí de cajón, aunque no firme ella o no firmes tú, la titular del crédito, así como divide las partes de los gananciales, también divide la parte de las deudas. Claro, y es importante saberlo. Y también en el caso de que algún miembro de la pareja no labore, no tenga recurso, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Hay algún tipo influye al momento de hacer esta división de los bienes o no tienen ningún tipo de injerencia? No, sí, claro que sí, sobre todo si estás bajo la sociedad conyugal, tienes derecho a una pensión. La parte que no ha laborado. La parte que no labora tiene derecho a una pensión. ¿Por qué? Por todo el tiempo que le dio a esa sociedad legal, que es como si fuera su parte. Uno dio la parte proporcional económica y la otra dio la parte proporcional personal. Es decir, como que usted es un socio industrial y un socio de trabajo. Uno pone el dinero y el otro es el que hace la parte operativa, ¿no? Pero aquí lo importante que es tener en cuenta que independientemente del tipo patrimonial que tú recibes, que tú tomes la decisión, sea la sociedad legal o la separación de bienes, que tengas claro qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si no tienes claro lo que quieres, no vas a poder tener, no vas a saber cuál es el alcance de lo que estás firmando y de lo que estás adquiriendo en esa responsabilidad que es el matrimonio. Claro. Pues eso es importantísimo, ¿no? Porque nadie se toma la molestia de decir, yo me caso por sociedad legal, por bienes mancomunados, porque así se ha casado toda mi familia. Y porque mi mamá o mi papá me ha dicho, si te ama, que todo sea partes iguales. Claro. Pero a lo mejor no es lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque a lo largo de lo que vamos a adquirir, pues a lo mejor el papá o la mamá le va a heredar, le va a dar algo a la otra persona y ya no va a poder hacer una división dentro de, y al final no va a contar para lo que ellos quieren. ¿Sí me explico? Exactamente. Otra cosa, en la separación de bienes, es muy importante tener en claro la parte de las capitulaciones matrimoniales, que nadie las toma en cuenta, pero que está esa figura ahí y es un contrato anterior al matrimonio.
También lo puedes hacer posterior, pero obviamente es más complicado, más difícil. ¿Por qué? Porque ya hay bienes adquiridos. Ujú. En cambio, cuando uno no tiene esos bienes adquiridos, pues obviamente es más fácil llegar a un arreglo, porque mientras más cosas hayan, pues más difícil es la conciliación para una negociación. En Claro. cambio, si antes de casarte tú tomas el acuerdo de decir, porque, ojo, también esas capitulaciones te pueden servir para el futuro. Es decir, si en caso de que existiera un divorcio, nosotros tenemos tales cosas, podemos nosotros manejarlas de esta forma, nos corresponde esto y la podemos liquidar de esta forma. Es decir, también pueden surgir para el futuro, nos pueden regir para Establecerlas. el futuro. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo le hago? Porque normalmente cuando nosotros hacemos pues este contrato, este matrimonio, vamos al registro civil, nos casamos, nos preguntan por qué régimen, decimos bienes separados y listo. Pero ¿en qué momento puedo yo hacerlo de las capitulaciones? ¿A quién le digo? ¿Cómo le hago? El primer requisito, y es el más importante, es la voluntad de las partes. Ujú, En esencia es el único requisito que es el principal, porque si no estás de acuerdo con la otra parte, pues no vas a poder firmar esas capitulaciones, porque los demás requisitos, pues es lo que siempre te piden, ¿no? El INE, el CURP, tu acta de nacimiento y todo eso que se lleva y se hace ante notario público. ujú. El notario es quien les explica, les especifica y les dice para qué sirven esas capitulaciones. Ojo, el oficial del registro civil, que es el que te va a casar, también te debería decir qué adquieres con la separación de bienes y con la sociedad legal. También te debería explicar él por qué. Porque si no tienes claro, repito, nosotros a veces actuamos por costumbre, Claro. no porque es lo que nos conviene. O sea, así se han manejado en toda mi familia, yo también voy a hacer así, cuando a veces no es lo más conveniente. Entonces, estas capitulaciones se pueden hacer ante notario público y lo más importante es que haya el acuerdo y la voluntad de las partes para poderlos firmar y llevarlos a cabo. Doctor, pues muchísimas gracias como siempre que nos aclara estas dudas y que por supuesto nos da a conocer temas que creemos que son tan comunes, pero no son tan comunes. Y por supuesto, recuérdenos dónde podemos buscarle en caso de necesitar algún tipo de asesoría. Pues aquí sigo a sus órdenes. Cristel, yo estoy en el celular en el 99 91 59 50 79 y estoy para servirles. No tiene que ser dudas sobre el tema que platicamos. Cualquier duda que tenga, con mucho gusto me pueden mandar un WhatsApp y yo se las contesto sin ningún problema. Pues doctor, como siempre, muchísimas gracias y estaremos a la espera de más temas. Este tema, de verdad importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo que estén tranquilos, que si tuvieron algún bien, quienes se casaron por bienes mancomunados o una herencia o algo, esto no aplica. Es correcto, así es, y pues espero que les haya servido un poquito de derecho, que siempre es importante saber lo elemental. Muchas Así gracias. es. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Cardeña Sánchez, doctor en Derecho y especialista en asesoría legal.